Vamos a entrar en materia, hermanos. Nos ubicamos en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Hermanos, recuerden de que uno de los objetivos principales también es que ustedes lean en su casa. Una de las razones también es que ustedes vengan preparados ya a este lugar. O sea, no es que yo se lo estoy exigiendo, no es que yo se lo estoy pidiendo, sino es como una responsabilidad nuestra, ¿verdad? Como cristianos, escudriñar la palabra, leer la escritura, leer la Biblia, hermanos. Juan capítulo 11, verso 45 al 57, y el tema de esta noche se llama reacción y complot. Reacción y complot. Entonces vamos a ubicarnos, amados hermanos, en el verso 45 y verso 46 y vamos a empezar a comentar estos versículos. Dice el verso 45, entonces muchos de los judíos, no eran pocos, hermano, eran muchos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Miren que esa palabra que usa Juan a sus inicios del verso 45, muchos es muy importante. Porque hace una diferenciación de aquellos que no creyeron. Él dice que fueron muchos los que habían venido a consolar a María, que creyeron en él. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón creyeron? ¿Por qué creyeron? ¿Qué habían visto ellos? La resurrección de Lázaro. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes son capaces de creer al ver algo así, algo semejante? ¿Quién no? O sea, a veces es necesario ir hacia atrás, ponernos en el lugar, sumergirnos en el relato y vivir ese momento en el cual habían muchas personas, muchos testigos, y ver eso magnífico, eso sobrenatural, una resurrección. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en las redes sociales a personas que supuestamente resucitan. Obviamente estoy 100% seguro que todo eso es falso, ¿verdad? Las redes están inundadas de falsas noticias. Pero si eso sucediera en nuestros tiempos, fuera algo tremendo. Todo el mundo se diera cuenta, en todo el mundo, fuera la noticia del momento, le daría la vuelta al mundo. Una persona que no solamente resucita en el instante que murió, no solamente resucita al siguiente día, sino que en el caso de Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Tenía 4 días de muerto. ¿Qué le dice Marta a Jesús? Ya hiede. Había entrado en un estado de putrefacción, lo natural, ¿verdad? Que cuando un cuerpo fallece, un estado de descomposición, un olor probablemente terrible. Todas las condiciones naturales, físicas, normales, lógicas y razonables estaban para que la gente no creyera en ese momento que Jesús iba a hacer eso. Y es por eso que el nivel de fe, tanto de Marta como de María, como los de los judíos, era muy básico. Porque ellos habían dicho, Jesús era capaz de sanar a un ciego de nacimiento. Entonces Jesús también era capaz de haber sanado la enfermedad de Lázaro. Pero como Él no vino a tiempo, entonces ya no hay nada que hacer. Y era por eso el dolor, era el llanto de María, de Marta y también la gente que acompañaba en ese momento a esta familia. Cuando Jesús los ve, entonces de algún modo Él dice, estas personas todavía no me han conocido de verdad. Y nosotros vemos una pregunta que le hace ahí. Y sería bueno que nosotros retrocedamos un poco para dejar un poco más claro eso. Juan capítulo 11. Es una pregunta como, yo lo veo como una especie de reclamo que le hace a
a estas personas, Juan capítulo 11, ya me ubico. Si alguien mira la pregunta por ahí, pues también me puede colaborar, porque ya yo casi ya no veo, ¿verdad? Esa misma, hermano. ¿Qué verso es, hermano? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Él ya había hecho tantas cosas. Ya muchos de los que estaban ahí conocían a Jesús, lo que era capaz de hacer. Y en ese momento, pues la fe de ellos era como de bajo nivel, un nivel básico. Como a veces nosotros pues tenemos ese tipo de fe. Una fe de principiantes, porque todavía no somos capaces de creer totalmente en el Señor y creer de que Él todo lo puede hacer, que para Él nada es imposible. Entonces, hablamos ahí del verso 45, que creyeron en Él por el milagro, por la señal que Jesús había hecho. Y era algo recurrente, ¿verdad? En aquel primer siglo, sobre todo cuando Jesús ascendió a los cielos y empezó a expandirse el Evangelio del Señor, que el Evangelio iba acompañado siempre de señales poderosas para que la gente creyera. Pero ahora pues seguimos creyendo de que Dios es capaz de hacer milagros, seguimos creyendo de que Dios es sobrenatural, Él puede hacer muchas cosas maravillosas, pero no es necesario que lo haga, porque ya nosotros tenemos su palabra para creer en el poder del Señor. Verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Anteriormente hemos hablado mucho sobre la reacción que hay cuando Jesús acciona, sobre la reacción de las palabras del Señor, sobre la reacción de las personas también a las acciones de Jesús, a los milagros, a las señales. Hay diversas reacciones, hermanos, siempre que Jesús de alguna manera está presente, hablando en el siglo I, cuando anduvo acá en la tierra. De igual forma hay reacciones cuando nosotros hablamos de Él hoy en día. La gente nunca se mantiene estática, hermano. Siempre hay opciones. Muchas veces las personas escogen creer, pero otras veces no. Otras veces hay incredulidad en las personas y otras veces no están dispuestas a comprometerse con ese mensaje de salvación. No están dispuestas a recibir ese regalo de parte del Señor como es la salvación. Porque miran que hay demasiado compromiso, miran que hay demasiada responsabilidad y miran que el camino del Señor es demasiado duro para seguir y prefieren andar en el camino ancho. Siempre hay reacciones cuando el mensaje del Señor es proclamado. Y miren que la fe y la incredulidad tampoco se mantiene estática. Cuando nosotros escogemos creer, nuestro nivel de fe se va desarrollando poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, obviamente. Va a depender de nuestros años, de nuestra experiencia, del grado de madurez que tengamos, del estudio de la palabra. Pero nuestro nivel de fe debería ir subiendo poco a poco. No mermando, hermano, sino siempre ir para arriba. Y saben que con las personas que escogen ser incrédulos o las personas que rechazan el llamado del Señor, tampoco se quedan estáticas, sino que su incredulidad y su rebeldía también van creciendo, van aumentando. Incluso
Si ven la gloria de Dios, incluso si ven las maravillas que Dios hace, no importa, porque ellos han decidido no creer. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, en los versículos más adelante. Vamos a pasar al verso 47, dice la palabra: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Hay dos grupos de personas que reaccionaron de diferente manera. Unos que creyeron en Jesús por el milagro, por la resurrección de Lázaro, que no debería ser la mejor forma de creer, pero es válida. Pero hubo otro grupo de personas que no creyó. Es lo que entendemos por lógica en el pasaje. Y decidieron no solamente no creer. El pasaje no nos dice las intenciones verdaderas de este grupo de personas. Pero si nosotros analizamos el pasaje, lo que hicieron ellos, pues no fue como de todo positivo. Actuaron, digo yo, con cierta malicia. Porque ellos conocían a Jesús. Ellos conocían de que los enemigos de Jesús eran los principales, los fariseos, los sacerdotes, las personas que estaban allá en Jerusalén. Y cuando vieron el milagro, no creyeron. Y también lo que hicieron fue ir a contarles a ellos lo que había pasado. Dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, probablemente el Sanedrín, que era compuesto de 71 judíos. Era el grupo de personas que regía las leyes, estaban encargados de la Torá, pero también de los asuntos judiciales y religiosos del pueblo de Israel. Y dijeron: ¿qué haremos? Mire que hasta dónde llega el trabajo perfecto y el propósito divino del Señor. Hablando de Jesús, que tenían totalmente confundidos a los líderes religiosos. No sabían qué hacer. No tenían un plan a seguir porque el plan que se estaba desarrollando en ese momento no era un plan de hombres, sino que era un plan divino. Y vamos a ver a veces que pareciera que los planes del hombre se están cumpliendo en ese momento y es Jesús el que se está viendo afectado. Pareciera, pero no lo es. Porque incluso a veces el Señor, incluso a veces nuestro Dios, utiliza las manos de los hombres, las manos de los incrédulos en su sabiduría, en su soberanía, para cumplir sus planes. Dice, ¿qué haremos? Dice este grupo de personas, porque este hombre hace muchas señales. ¿Estaban conscientes, sí o no, estos líderes religiosos del problema que estaban enfrentando? Aunque estaban un poco confundidos del accionar de ellos, pero ellos estaban conscientes, estaban claros de que Jesús estaba haciendo señales, estaba haciendo milagros. Ya no podían tapar el sol con un dedo. Ya no podían. Su nivel de incredulidad hacía de que ellos vieran las señales, pero ya lo hacían por soberbia. Ya no querían realmente creer. Ya no les importaba lo divino, ya no les importaba lo que decía su ley, el Antiguo Testamento, las profecías, ya a ellos no les importaba nada de eso. Sino que vamos a ver más adelante qué era lo que verdaderamente les importaba. Verso 48. Decían estas personas: si le dejamos así, hablando el grupo que estaba reunido, todos creerán en él. Mire que ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando en esa situación. Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese es su problema. Ellos no estaban buscando el bien de la nación, no estaban buscando lo espiritual, lo que verdaderamente les debería de importar, sino que sus intereses
eran seculares, eran materiales. Tenían miedo a perder su autoridad. Tenían miedo a perder su poder que tenían, ¿verdad? Como líderes. Que de algún modo los romanos habían dejado que ellos gobernaran ahí mismo al pueblo judío. Que tuvieran cierto alcance con ellos. Pero ellos estaban temerosos de perder eso. Dice el verso 49 ahora. Verso 49 dice: entonces Caifás, era muy famoso Caifás, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo. ¿Qué les dijo? Vosotros no sabéis nada, le dice. No sabéis nada, le dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Parece que Caifás era un poco rudo, ¿no? Era el dirigente del grupo, de ahí el Sanedrín de los 71, el sumo sacerdote. Y de manera peyorativa, ¿verdad? Como que no le interesaba lo que pensaban los demás. Minimizaba sus acciones, minimizaba su pensamiento, minimizaba todo lo que hacían aquellos. No, él les dice, ustedes no saben nada. Y él saca a relucir, ¿verdad? Ese liderazgo, su jefatura, qué sé yo, como usted le pueda llamar. Pero él dice, mejor ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Estaba buscando realmente el bien Caifás para el pueblo? Si nosotros nos introducimos a la lectura y analizamos bien la situación, nos vamos a dar cuenta de que tanto Caifás como el grupo de judíos, principales sacerdotes, estaban obrando para su beneficio. No les interesaba el pueblo realmente. Lo que les interesaba era mantener el poder hasta ese momento. Mire lo que dice Juan en el verso 51. Este es un comentario de Juan ahora. Aparte del relato dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Eso quiere decir, amados hermanos, que el verso 50, las palabras de Caifás eran una ¿qué? Era una profecía que de manera inconsciente Caifás estaba proclamando. A veces, bueno, anteriormente yo me preguntaba que si era necesario ser un hombre de Dios íntegro, que si solo los profetas tenían esa labor, valga la redundancia, de profetizar. Pero yo cuando leo el texto me doy cuenta de que Caifás, aunque el Antiguo Testamento decía de que el sumo sacerdote podría ejercer dones de profecía, ¿verdad? Dar profecías. Pero vemos de que Caifás no estaba alineado con los principios de la ley antigua, ¿verdad? Porque ahora ya el Sanedrín, que antes funcionaba como una especie de pastoreo del pueblo de Israel espiritual, pues en el transcurso de los años se convirtió en una cámara de diputados que velaban por sus intereses económicos, de autoridad y de poder. Había perdido totalmente el objetivo que había sido puesto por el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que un hombre malo, un hombre corrupto probablemente, inconscientemente estaba profetizando sobre la muerte del Señor Jesucristo. Y eso lo aclara Juan en el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Y no solamente por la nación, dice Juan, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y no solamente de los judíos, está hablando Juan, sino que también hace referencia de nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los gentiles. Y ese fue parte del objetivo del Señor al morir en la cruz, que todos nosotros fuéramos uno en Cristo, como nación espiritual. Y eso se ha cumplido, ¿verdad? En estos tiempos. Verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Al inicio del capítulo 11 nosotros hablábamos y hacíamos hincapié desde ese capítulo 11 el camino a la cruz de parte del Señor ya no tenía vuelta atrás. Empezaba ese proceso que va a terminar en la cruz. Pero yo creo que en este momento, con estas palabras de Juan, sobre todo en el verso 53, en ese preciso momento inicia ese proceso judicial, como ustedes le quieran llamar, inicia ese proceso legal para tratar de matar a Jesús. Ahora la pregunta es la siguiente. El hombre está inclinando la balanza para cumplir sus propósitos, sus malas intenciones. Las circunstancias se están dando para que Jesús caiga y muera. ¿O eso es también parte del plan divino del Señor? Porque mira, a veces yo también me he preguntado, porque escucho muchas personas, incluso yo antes lo decía, que los judíos, que los romanos mataron a Jesús. Esa es como una frase mal dicha. Y hacía referencia de mi ciudad donde vengo, que eso es común decir a las personas, los judíos y los romanos mataron a Jesús, y para la Semana Santa hacen unos dramas donde los judíos y los romanos están matando a Jesús. Jesús se entregó a sí mismo para morir por nosotros. No lo mataron, Él se entregó en la cruz para morir. Eso es lo que nosotros podemos ver en este momento. Desde aquel día ellos acordaron en matar a Jesús. Dice el verso 54, ya para ir finalizando. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, en una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Me llama mucho la atención este verso 54. Y de alguna manera vemos el plan del Señor Jesús, el plan divino que está de acuerdo a la voluntad de su Padre. Para los judíos era el momento de matarlo. Era el momento de irlo a buscar y hacer de las suyas. Pero todavía no era el momento preciso de parte del Señor Jesús. Lo que lo hizo ir aproximadamente, según dicen los conocedores, a 25, 27 kilómetros al norte de Jerusalén, a la ciudad de Efraín. Y que pasara esos momentos difíciles. Porque imagínese usted, póngase en el lugar de los discípulos y en el lugar de Jesús. Andaban en busca de Él para matarlo. Tenía una sentencia de muerte. Pero algo que me llama la atención era la unidad que había de parte de sus discípulos en ese momento difícil. Cierto que más adelante, después de la muerte del Señor Jesús, algunos se dispersan, algunos huyen.
no sé cuánto hubiésemos hecho lo mismo, ¿verdad? Pero son situaciones extremas, situaciones difíciles, que cualquier hombre es puesto a prueba en ese momento. Pero en esa situación, cuando Jesús estaba siendo perseguido de algún modo, los discípulos se mantuvieron unidos con él. Se fueron para Efraín con él, a esa ciudad. Hay situaciones a veces que a nosotros nos debería incentivar estar unidos, tener un mismo pensar, un mismo objetivo. Situaciones complicadas dentro de la iglesia, momentos difíciles, transiciones, cambios, problemas, pecados, qué sé yo, tantas cosas que podemos enumerar de cosas que pueden afectar a los hijos de Dios, a la iglesia. Son esos momentos donde nosotros, así como los discípulos estuvieron con Jesús en Efraín, así deberíamos estar nosotros, unidos, preparados para cualquier tipo de situación que se nos venga enfrente. Verso 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Era normal, ¿verdad? Era parte de la celebración, parte de la tradición, de las costumbres, de que la persona para poder llegar y celebrar la Pascua tenían que purificarse. O sea, no era solo porque quiero ir a la fiesta a celebrar. Para estar en la fiesta, para estar en la Pascua, usted tenía que llegar purificado. Y la purificación era, así como especie del bautismo, era lavarse, hacer algunos ritos para estar de una manera sagrada y cumplir con la fiesta judía. Entonces, de algún modo es lo que hace referencia el autor en ese verso 55, verso 56. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? Dice, ¿no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. La situación estaba crítica, hermanos. Ya había una orden formal de arresto, como dicen ahora, ¿verdad? Los sistemas judiciales. Incluso las personas que sabían de Jesús estaban obligadas a informar a los líderes religiosos para que estos pudieran actuar. Se había salido la cuestión totalmente fuera de control. Supuestamente, ¿verdad? Para los judíos y también para Jesús. Pero nosotros, hermanos, debemos de darnos cuenta de que las cosas para el Señor no están fuera de control. Las cosas para Dios siempre están en control. Él bajo su soberanía, bajo su autoridad, hermano, tiene controlado todo. Todo está dispuesto para que Él obre de acuerdo a su santa voluntad, no de acuerdo a lo que el hombre dice y dispone, como en ese momento. Que todo parecía, ¿verdad? O todo parece que en este momento era fatal para Jesús. Pero podríamos imaginarnos a Jesús allá en tierras de Efraín con sus discípulos, alabando al Señor, compartiendo con ellos, mientras inicia esa búsqueda, ¿verdad? De parte de los judíos. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Tiene límite la soberanía de Dios? A veces nos pasa que queremos enfrascar a nosotros, a Dios, en un vasito, en un recipiente. Incluso a veces queremos enfrascar a Dios aquí en la Biblia y decir, es que la Biblia dice eso, entonces Dios tiene que adaptarse a lo que dice la Biblia. Dios tiene que respetar lo que dice la Biblia, porque decimos, es su palabra.
Por eso le hago la pregunta, ¿hasta dónde llega la soberanía de Dios? La soberanía de Dios no tiene límites. Es capaz de profetizar mediante personas incrédulas, mediante personas malas, como Balaam, ¿se acuerdan? Aquel mercenario, profeta mercenario, le digo yo, que profetizó a Balac. La soberanía de Dios es tan grande que es capaz de hacer hablar a un asno. Incluso dice la Biblia que si nosotros no predicamos, las piedras van a hablar por nosotros. La soberanía de Dios es capaz de utilizar reyes perversos como Nabucodonosor para darle una lección de vida al pueblo de Israel. Incluso la soberanía y autoridad de Dios es capaz de utilizar a otro mismo rey incrédulo o un rey que hizo cosas malas, aunque después pareciera que se aceptó al Señor, como el rey Ciro el Grande, para liberar de la esclavitud en Babilonia al pueblo de Israel. La soberanía y autoridad de Dios, hermano, no tiene límites. Dios siempre va a cumplir su voluntad. Conclusiones, hermanos, ya para terminar. Número 1, la dureza del corazón humano ante la verdad. Muchas veces la verdad va a doler, hermano. La verdad va a causar remordimiento, la verdad va a causar tristeza en algunos, la verdad va a causar dolor, enojo, ira, qué sé yo. Van a haber personas que van a creer y nosotros somos el resultado de ese tipo de personas que creyeron. Pero van a haber personas que su corazón se va a poner duro como una piedra y por más que usted le trate de predicar, muchas veces pues tampoco está en manos de nosotros. Conclusión número 2 dice que la soberanía de Dios ante los eventos humanos. Dios está encima de todo, hermano. Está encima de los planes de Dios, de los hombres, encima de los planes de los gobernantes, encima de sus planes inclusive. No sé cuántas veces usted se ha propuesto hacer algo, ha planeado, ha organizado y no está mal. A mí me gusta hacer así también. Pero muchas veces las cosas no salen como nosotros las planeamos y organizamos. Y a veces le pedimos al Señor, ¿verdad? Porque somos cristianos y le pedimos al Señor, Señor, pongo en tus manos todo esto que estoy pensando, todas estas ideas, todo esto que planeo y organizo y ejecuto. Pero a veces las cosas no salen a como yo creo que deberían de salir. Estaba apuntando para Paraguay, ¿verdad? Y me tocó venir a Cúcuta. Cosas de cosas, ¿no? La soberanía de Dios. Finalmente, el propósito de Dios trasciende las circunstancias. No importa lo que vivamos, hermanos, no importa las situaciones, Dios tiene un propósito para cualquier situación. Lo que usted esté viviendo, experimentando, hermano, Dios está obrando en medio de esa situación. Solamente crea para ver la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Nos vemos el siguiente miércoles, si es la voluntad del Señor.